Saludos. La Universidad Católica Cecilio Acosta, consciente de su misión de promover mucho más allá de sus muros de las aulas de clase, una reflexión crítica sobre el acontecer nacional, ha querido realizar este programa especial con un invitado de lujo. Se trata del padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita, quien es el coordinador del área de educación de la Compañía de Jesús en América Latina y también en Venezuela. Con él vamos a conversar sobre el acontecer educativo y su incidencia en el desarrollo nacional. Bienvenido, padre Ugalde. Un saludo muy cordial para ti y para todos los televidentes. Y bueno, me contenta que podamos compartir un rato en torno a un tema que realmente nos preocupa, que es la educación y sobre todo la educación de calidad, no cualquier educación. Padre Ugalde, todo el país coincide en que la educación es un factor principal para poder dinamizar procesos de desarrollo y elevación de la calidad de vida. También hoy se habla de que los pobres han logrado fundamentalmente a través de las misiones tener acceso a la educación. Hoy en día, según su criterio, en Venezuela, ¿la educación que se le ofrece a los pobres es una pobre educación o es educación de calidad? Sí, una de las preocupaciones mías en estos últimos años es que cuando se habla de ampliar la cantidad, que es importantísimo, o sea, nosotros tenemos que trabajar para que no haya un solo niño o un solo joven que no esté en las aulas escolares. En eso hemos mejorado el número, pero todavía hay varios millones que no están en el aula. Pero la separación entre calidad, la pregunta sobre la calidad y cantidad es funesta porque realmente en muchísimas escuelas prevalece una educación de muy mala calidad y además con un peligro, que muchas veces los funcionarios tienen como pagar una buena escuela o un buen colegio privado, pero para los pobres hay la mentalidad, bueno, como son pobres y su papá era analfabeto, pues bueno, cualquier cosa es buena. Y eso es funesto porque eso hace que realmente la educación sea de mala calidad. Estamos hablando tanto de la educación regular como la educación que ofrecen las misiones. Bueno, la educación que ofrecen las misiones, la educación institucional regular es muy deficiente y la que ofrecen las misiones es mucho más deficiente. ¿Qué evidencias tiene de ello? Mire, la misión Rivas, por ejemplo, que es una iniciativa buena en el sentido que hay cientos de miles, o había, de jóvenes que alguna vez quisieron estudiar bachillerato, no pudieron, y entonces se lanzó la misión Rivas para darles una oportunidad. Pero era, como diríamos en criollo, un mateo, de tal manera que los muchachos de la misión Rivas, conscientes de lo súper deficiente que era, muchos hacían el doble. Yo quiero estudiar en la universidad, por tanto, a ver si puedo reforzar por otro lado, porque el título no me va a servir. Yo voy a llegar a la universidad y como había exámenes, pues no voy a pasar, que era la situación. Entonces se inventó la prohibición de los exámenes para entrar, para no dejar esto en evidencia, y se inventó la misión Sucre, que es para recibir a todos estos, digamos, sin examen de ingreso. Usted es un universitario, dirigió la Universidad Católica Andrés Bello durante muchos años. Esos jóvenes que están ingresando a la universidad o que están formándose en universidades nuevas que han sido creadas, ¿van a poder responder eficientemente a los desafíos que el mundo laboral, que el país está reclamando? Mire, una de las cosas que yo creo que por experiencia que más daño nos hace es ser demagogo con los pobres y tratarlos como minusvalentes. Pobrecito el pobre. Pobrecito el pobre, le vamos a exigir menos porque tiene un contexto más difícil, porque en su casa, y eso en el fondo es despreciar al pobre. El acierto está cuando uno encuentra el modo de ser muy exigente con el pobre en educación, con ese muchacho, no ponerle un techo bajo, sino ponerle un horizonte muy amplio. Y lo mismo que en el béisbol. Nosotros, Venezuela tiene
por lo menos 100 peloteros en las grandes ligas, no porque vienen de familia acomodada, sino que desde chiquitos ellos tenían un horizonte, yo voy a jugar en las grandes ligas. Y termina jugando porque talento hay. El oficio del educador es descubrir ese talento, que el muchacho se sorprenda él mismo de lo que va encontrando en las cualidades que tiene, etc. Y a mí la experiencia me da que cuando en los sectores pobres se ofrece una educación de calidad, y se le invita y se le ponen grandes retos, el talento hay. Ahora, padre, ¿qué es una educación de calidad? ¿Pudiera darnos algunas pistas, algunas características que pudiera permitirnos decir, ese modelo educativo realmente es de calidad? Mire, nosotros los jesuitas hemos discutido ese tema mucho, porque llevamos 5 siglos educando, y en este momento tenemos en toda América Latina, por un lado en Fe y Alegría, por otro lado en la universidad, en los colegios, la discusión sobre ese tema. Y para ser muy breve, yo diría, la calidad educativa que nosotros aspiramos son las 4 Cs. Formar personas que sean conscientes, competentes, compasivas y comprometidas. Entonces no es simplemente, bueno, fue el mejor en matemáticas. Eso es importante. Eso entra en las competencias. Si usted le dio un título de ingeniero y después a ese ingeniero se le cae el puente o el edificio que va a hacer, o si le dio un título de médico y nadie se atreve a ponerse en sus manos porque es un incompetente, eso es gravísimo y está ocurriendo. Hay cantidad de títulos universitarios en Venezuela que están muy lejos de ser universitarios. Ahora, competencias. ¿Se refiere a los de las misiones o también de las universidades públicas, las universidades privadas tradicionales? Lamentablemente, las nuevas universidades que se abrieron de corte político, en lugar, es decir, nosotros teníamos problemas educativos universitarios y los seguimos teniendo, pero las nuevas no son, en nivel, son mucho peores que las que había. Yo no voy a hacer demagogia con eso. Entonces, en lugar de mejorar, se puso el énfasis en la parte de inclusión, bueno, que entren y que salgan, pero sabemos que detrás de muchos de esos títulos no hay un verdadero contenido. ¿Puede haber educación de calidad e inclusiva? La respuesta luego que vengamos de este corte comercial. Ya regresamos, amigos. Sigan con nosotros en este programa especial con el padre Luis Ugalde, coordinador del área educativa de la Compañía de Jesús a nivel de América Latina. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Universidad Católica Cecilio Acosta conversando con el padre Luis Ugalde, coordinador del área educativa de la Compañía de Jesús en América Latina. Antes del corte, padre Ugalde, quedaba la interrogante si es posible lograr la inclusión social de los pobres, las grandes mayorías que tengan acceso a la educación como es justo y necesario, pero que esa educación sea también de calidad. ¿Es posible lograrlo en Venezuela? No solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. Siempre hay algunos que piensan, bueno, podemos dar buena educación a un 10% y el resto, pues, una educación mediocre. Eso sería criminal porque una mala educación a los pobres perpetúa la pobreza. De manera que hace que los hijos de los pobres sigan siendo pobres porque la educación que recibieron fue una pobre educación. En ese sentido, y es perfectamente posible, hay países que se han transformado de niveles de educación muy deficientes a educación promedio de muy buen nivel. ¿Qué papel juega el maestro en esa tarea? Bueno, el maestro es fundamental. No se puede pensar en una buena educación, una educación de calidad, sin maestros de calidad. Y ese es el tema más grave que tenemos en Venezuela. ¿Está motivado el maestro en Venezuela? Hoy día el maestro no está motivado. Segundo, hay cantidad de materias básicas como puede ser matemáticas, física, química, que aun en liceos que tradicionalmente eran de prestigio, no hay, simplemente no existe el maestro, y entonces le promedian una nota con lo que saca en gimnasia, lo cual es una vergüenza nacional, y ese muchacho llega a la universidad que quiere estudiar
digamos, medicina o ingeniería, y sobre un edificio con pies de barro no se puede construir nada sólido. Entonces, nos faltan maestros y el joven no quiere ser educador porque en contra de lo que debería lograrse con los recursos que Venezuela tiene, es decir, que la carrera más buscada, más valorada por el Estado, por la sociedad y por la familia sea la educación, hemos logrado que sea la menos valorada y los jóvenes no quieren. Entonces, hace falta muy poca consulta para saber eso. Hablando de consulta, rector Ugalde, usted acaba de mencionar un tema de mucha polémica en la actualidad. El gobierno nacional ha convocado a una consulta. ¿Cómo ven desde la Compañía de Jesús esta propuesta del gobierno nacional de realizar una consulta a tan amplio nivel como se está realizando en la actualidad? Bien, yo creo que hay dos posiciones que han aparecido. Unos dicen la consulta es innecesaria e inútil. Y otros dicen la consulta se va a utilizar para legitimar lo que ya tienen decidido que se va a hacer. Bien, uno entiende la suspicacia, etcétera. Yo personalmente, a pesar de eso, creo que es muy importante en una democracia que los educadores de diversas tendencias y corrientes hablen, pero eso sí, que hablen con mucha libertad, no con hipocresía. Entonces, si el tema es la calidad educativa, bueno, que haya gente que conversen. La encuesta, como han hecho, no sé, no acabo de entender qué sentido tiene preguntar a 3 millones o más, desde niños de primer grado, segundo grado, tercer grado, una serie de preguntas tan genéricas. Metodológicamente el procesamiento de eso, al final yo puedo decir, me respondieron esto o aquello, porque no se puede manejar. Con todo, yo no estoy en contra de que se hable sobre eso sin prisa. Donde me urge la prisa es, ¿usted de verdad quiere que entremos a corregir la calidad educativa? Sí, bueno, muy bien. Entonces, educadores de calidad, directores de centros educativos de calidad, pluralismo en la educación, como manda la Constitución, y lo que la Constitución dice en el preámbulo, la tríada solidaria entre familia, Estado y sociedad. Ahora, esos temas están abordados en la consulta, o sea, ¿podemos esperar que el resultado de la consulta apalanque estos temas importantes? Pueden ser, porque el que responde puede responder lo que quiera, pero yo creo que esperar a la consulta no tiene sentido. Eso está en la Constitución, eso está en la evidencia. Acaba de hacer la Universidad Católica, que está haciendo un estudio muy ambicioso de juventud, han hecho una encuesta entre los jóvenes, una encuesta científicamente diseñada entre los jóvenes, y dice, ¿cuál es el primer elemento para que haya calidad educativa? Educadores. Eso lo sabe todo el mundo. Segunda pregunta, lo de la tríada. Si yo en la escuela, la tríada significa, en esta escuela concreta, esté en La Guajira o esté en el centro de Maracaibo, tiene que darse la tríada solidaria, es decir, la familia, el Estado y la sociedad se dan la mano, como un trípode que sostiene una mesa. Esa tríada solidaria que la Constitución promete como la gran renovación en los programas sociales es fundamental. Ahora, si uno de los tres, o los tres, dice, no, la exclusiva la tengo yo, como ocurre en Cuba, que el educador no es la familia, es el Estado. Ahora, padre Ugalde, ¿podrán tener la certeza los consultados que su opinión va a tener valor? ¿O usted cree que ya eso está decidido? Eso es lo que le dije, que dentro de la suspicacia está eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que el recoger esas respuestas, eso va a tardar un año y a lo mejor nunca se va a recoger. Esto, en cambio, se puede empezar mañana, a eliminar el sectarismo, a que en la escuela el Estado, la presencia del Estado sea real, pero al mismo tiempo diga, yo quiero más familia en esta escuela.
y quiero más sociedad, no excluyéndose mutuamente. Eso no hay que esperar a ninguna consulta. ¿Tiene razón o qué le diría usted a esos padres que están temerosos, que inclusive han escrito manifiestos, han hecho tomas de los liceos negándose a la consulta? ¿Tiene sentido esa negación o la consulta es inofensiva? La consulta, ya hemos dicho, puede ser manipulada, pero la consulta no va a tener esa trascendencia. Lo que tiene importancia de los padres es que ahora se preocupan del 058 que lleva desde octubre de 2012. Entonces, yo personalmente escribí que es anticonstitucional, que distrae a la escuela porque le pone un montón de tareas que no son de la escuela. Hay que concentrarse. Con una escuela distraída, si usted es el pitcher, tiene que concentrarse. Padre Ugalde, desafortunadamente tenemos que ir al corte, pero al regreso quisiera que profundizáramos en este tema del 058, que también es de mucha polémica y mucha actualidad. Quédese con nosotros, que en breve continuamos con esta rica conversación con el Padre Luis Ugalde. Ya volvemos. La educación es el tema que nos ha convocado hoy en este programa especial que la Universidad Católica Cecilio Acosta está realizando, conversando con el Padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita de larga trayectoria en la vida nacional vinculado a procesos educativos. Padre Ugalde, antes del corte, de igual manera surgió el tema del 058. No es tan nuevo ese tema, ya tiene varios meses en la palestra nacional. Usted ha fijado posición en contra. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted ha considerado que ese artículo es inconstitucional? Mire, es el 058, es una resolución de octubre del 2012. Y en ese momento nosotros discutimos sobre eso. La escuela necesita concentrarse en la tarea educativa. Y eso está hecho dentro de una concepción soviética. Soviet significa consejo, comité, y está centrado en el poder. Lenin decía todo el poder para los soviets, todo el poder para los consejos. Y estos consejos escolares no tienen una finalidad pedagógica, sino de control de la escuela. Y por eso se le pone un montón de objetivos, 11 comités. Entre paréntesis, la participación de los padres en la escuela es importantísimo. Pero ¿no se puede lograr eso a través de esos comités? Centrados en la educación. Esos comités, muchos de ellos no están centrados en la educación y terminan quitándole autoridad y poder de gobierno al director y al equipo directivo del colegio. Es cierto que los consejos comunales van a controlar ahora el destino de la escuela sin tener criterios ni pedagógicos ni propuesta alternativa. Bueno, es una tentación. Esperemos que no sea así. Y una de las cosas buenas que hubo cuando se hizo esa discusión, algunos centros educativos se preocuparon y entonces pusieron a sus padres y representantes, a los estudiantes también, porque hay comité de estudiantes, etcétera, para hacer que realmente el foco esté centrado en la educación y no en arreglar todos los problemas del país, la ideología, el imperio, el barrio, todo, sino centrarse en el colegio. Con un centro educativo distraído no vamos a conseguir calidad. Ahora, el problema más grave del 058 es que tiene esos objetivos, pero es imposible de cumplir. Yo celebraría que en todos los liceos públicos pudieran reunirse los padres por lo menos una reunión cada 2 meses. En muchos no se consigue ni una reunión en el año. Ahora usted póngame 11 consejos reuniéndose cuando estudian y cuando se centran en lo educativo. Entonces el 058 ya, eso pasó. Lo que pasa es que ahora es cuando mucha gente ha caído en la cuenta de que existe. Y el mismo gobierno vio que eso no es posible. Ahora, la participación de los padres sí, y también la preocupación del colegio
por incidir positivamente y por tener un diálogo con las comunidades donde están. Y en ese sentido el diálogo es bilateral. La comuna o las asociaciones que haya también, pero siempre centrados en la educación. La educación de los muchachos, hemos hablado de matemáticas y de física, pero la educación en valores es un tema gravísimo. Que era otra de las C que usted mencionaba hace rato. Claro, conscientes, compasivos y comprometidos. En el conscientes están los valores. No puede existir una sociedad si realmente no se consigue una valoración humana en el cual el muchacho aprenda a pasar del yo al nosotros, que los demás no son adversarios, no son enemigos míos, sino nosotros. Esa es la base de la estructura social y es la base para construir, por ejemplo, una nación, nosotros los venezolanos. Padre Ugalde, el tema de los textos, otra preocupación para los padres, para algunas organizaciones vinculadas al mundo educativo. Los textos escolares que están viniendo del gobierno nacional se les acusa de ser ideologizantes, de mitificar la figura del presidente Chávez. ¿Qué opina usted de esos textos? Bueno, de nuevo hay varios aspectos. Es obvio que para una familia pobre, en lugar de ir a comprar los textos, eso tradicionalmente también se hacía, el morral, etcétera, pero ahora es una cosa mucho más masiva. Me dan los textos, uno dice, oye, bendito sea Dios. Eso es un aspecto positivo. Eso es positivo. Segundo, en los textos hay algunas cosas positivas, pero hay otras cosas que se han señalado, los que han estudiado detenidamente. Por ejemplo, hay una deformación de la historia de Venezuela. Hay un enfoque militarista de la historia, hay unas lagunas increíbles que el que tiene sexto grado ya sabe que es un disparate. Y después hay una divinización del presidente Chávez que no es bueno ni para Chávez, ni para los chavistas, ni para el país. ¿Y tiene que ver con que sea Chávez o si hubiese sido otro presidente? Si hubiese sido otro, si me dicen, qué sé yo, Pérez Jiménez o Rómulo Betancourt, es igual. La historia no puede crear ídolos porque eso es una formación de falsas conciencias. Hay que valorar lo que cada uno hizo en su momento y las cosas que el presidente Chávez pudo e hizo, pero eso no debe convertirnos a nosotros en irresponsables con las tareas que tenemos ahora. Por lo tanto, ¿deben los padres oponerse a que sus hijos trabajen con esos libros? Mire, yo creo que la pregunta esa primero, para el 90% de los padres ni se pueden oponer ni pueden hacer nada, necesitan los libros. Lo que sí hay que hacer, y hay algunos educadores profesionales, bueno, hay que exigir que se expurgue, es decir, que se saque de los libros aquellas cosas que no son verdad y que se pongan en los libros algunas verdades fundamentales que el niño necesita y que el país necesita y que no están. En este momento han llamado a la Compañía de Jesús, por ejemplo, a Fe y Alegría, para algún diálogo en relación con esta temática. Bueno, hay gente vinculada, por ejemplo, la semana pasada hubo un diálogo en la Universidad Católica, yo mismo participé en la Semana de la Educación, estaba la viceministro Soraya y bueno, planteó, y allá también, del otro lado se le planteó, en un consejo que han creado, hay por lo menos 2 personas vinculadas a Fe y Alegría, y está Carvajal, así como unos dijeron que no querían pertenecer para que no sean ser manipulados, pero hay gente competente que está ahí. Para mí lo importante es que el que esté hable con libertad. Carvajal tiene experiencia y formación como para decirle al país, mira, mi opinión es esta, esto me parece bien, aquello me parece mal. No podemos reconstruir la democracia en Venezuela sin diálogo. Entonces, con no ir, con no participar, no resuelvo nada. Pero eso sí, yo no voy a ir ni con bozal de arepa, ni con un candado en la boca para de esto no hables, de aquello no hables. Padre Ugalde, desafortunadamente llegamos al final del programa, pero yo quisiera que aprovecháramos el cierre para recapitular, para recoger
Algunas de esas cosas que cuando conversamos sobre la consulta, usted decía, lo que hay que hacer en el país está muy claro, son unos 3, 4 temas. ¿Cuáles son esas 3, 4 tareas que tenemos los venezolanos y venezolanas ya de cara a construir la propuesta educativa que merecemos? Uno, educadores de calidad. Entonces hay que hacer, primero, radicalmente cambiar el tratamiento que recibe el educador, que ya es educador. Segundo, un trabajo de tal manera que los jóvenes, su primera opción sea la carrera de educación. Uno, pues, educadores de calidad. Segundo, directores de escuela de calidad. En este momento tenemos de 29.000 centros, más de la mitad son directores improvisados, son interinos o están ahí por el color de la camisa. Entonces hay que formar rápidamente a los directores que no tengan formación, una formación para la gerencia pedagógica de ese equipo que constituyen los padres, los educadores del colegio y los muchachos. Van 2. 3. La tríada la escuela, la familia. Solidaria, tríada solidaria, sociedad, familia y Estado. No el Estado que pretenda sacar a la familia, sino juntos. Pero la familia necesita el apoyo del Estado, del presupuesto, de orientaciones fundamentales y la sociedad tiene responsabilidad educativa. 30 segundos tenemos para terminar. Y entonces, el 4 es, nuestra Constitución es plural, no es la Constitución cubana. Y expresamente en el artículo 302, 6, etcétera, hablan de que la educación tiene que ser plural, con diversas corrientes, etcétera. Toda pretensión de imponer una sola ideología es antieducativa y es totalmente inaceptable en una democracia. Muchísimas gracias al padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente liderando los procesos educativos de la Compañía de Jesús en América Latina y también en Venezuela, por habernos regalado una vez más su palabra lúcida para iluminar la realidad nacional. Educación viene de educher, hacer brotar lo bueno. Todos los venezolanos, las venezolanas tenemos que aportar para que realmente la educación en Venezuela ayude a formar hombres y mujeres nuevos para una nueva sociedad. Desde la Universidad Católica Cecilia Acosta estamos comprometidos con esta tarea de formar a ese hombre nuevo que la patria está reclamando para que todos podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.